En estos últimos 2 años he visto un incremento muy significativo en reclutadores buscando personas de Latinoamérica para trabajos remotos. ¿Cómo llegas a trabajar afuera? ¿Cómo llegas a conseguir un trabajo estable? Fíjate que creo que estar preparado en ese tipo de cosas es la segunda habilidad que yo tendría para poder conseguir un trabajo remoto. Un amigo tiene una frase muy buena que dice: tenés que saber hacer y tenés que hacer saber las cosas. Aprendes a generar valor estando. ¿Cómo se hace un buen perfil en LinkedIn? ¿Cómo se hace un buen portafolio? Creo que la mejor respuesta que yo tengo para esto es... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro podcast de Briela. La verdad es que es un placer tenerlos aquí de vuelta y tener a este invitado tan especial. Es uno de mis mejores amigos y es la persona a la que yo voy cada vez que necesito un consejo profesional. Entonces, imaginan el calibre de persona que es, ¿verdad? ¿Qué tal, Ernesto? súper... Happy, no sé, ¿cómo querés que te diga a lo largo de la entrevista? No, Happy está bien. Siento que ese es el nombre y no sé, súper feliz de estar aquí con ustedes compartiendo y de, no sé, de estar en este espacio que creo que poquito a poquito va creciendo y se va volviendo como referencia de mucha gente en temas varios: finanzas, crecimiento profesional, emprendimiento. Entonces, súper feliz y gracias por el espacio. Súper. No, la verdad es que es un placer para mí tenerte y para Aira, que hoy no va a estar en el episodio, vea. Pero igual, o sea, yo sé que ella igual te quería hacer todas estas preguntas, las trabajamos juntos, vea. Entonces, ajá, la verdad es que gracias por acompañarnos y si querés, empecemos. Chivo, mira, lo primero que quiero saber de vos es cómo ves trabajar remoto. ¿Sentís que es una gran herramienta? Obviamente remoto para afuera, no estamos Ok, hablando de El Salvador, siempre en el contexto de toda la entrevista te pregunto y es para afuera, ¿verdad? ok. Para otro país. ¿Cómo lo ves? ¿Sentís que es un gran beneficio? ¿Sentís que es difícil? ¿Sentís que quizás no? ¿Quizás es mejor trabajar local? ¿Cómo lo ves? Creo que trabajar remoto tiene ventajas en diversas aristas, ¿sabes? Creo que la primera es que puedes explorar otro calibre de profesionales. Aquí hay gente muy, muy talentosa, pero muchas de las cosas que se hacen inician fuera, luego esas tendencias vienen hacia acá. Entonces conoces otro tipo de profesionales, conoces otro tipo de tendencias, conoces otro tipo de estándares, conoces otro tipo de empresas, y qué es lo que esas empresas están buscando. Entonces creo que es conocer no solo lo que está acá, sino conocer también lo que está afuera. Y creo que como creativo y como creo que en cualquier área, mientras más diverso pueda ser, mientras más conozcas de un tema en diversos contextos, creo que eso siempre va a tener un beneficio. Sentís que te ha hecho crecer como profesional, entonces rodearte de todos estos otros profesionales con talentos específicos que están afuera. Sí, creo que totalmente, porque vas aprendiendo cuál es un estándar de fuera. eh, Te das cuenta que el talento que hay aquí en el país, que el talento que la gente tiene aquí, que cómo va desarrollando ese conocimiento es muy bueno. Entendés cómo vos figurás en un contexto de fuera, entonces creo que es bastante interesante y diría que sí, que me ha hecho crecer un montón en muchas aristas, no solo en la de mi nicho en particular, que es el creativo, sino también como profesional holísticamente. Elaborame como un roadmap desde que estás trabajando o desde que empezás a trabajar afuera, cómo has crecido, cómo ha sido tu camino y cómo en realidad ha crecido Happy. Ok, cuando llegas, creo que tu primer acercamiento con una marca de fuera, con un cliente de fuera, creo que el primer recuerdo que tengo es estar un poquito inseguro porque no tenés idea de cuál es la exigencia, de cuál es el estándar, y tenés un cierto miedo. No estás seguro si das el ancho, no estás seguro si tenés la capacidad para afrontarte en ese estándar. Entonces creo que a medida va avanzando, creo que vences ese miedo y vas pasando esa barrera de, ok, ya estoy aquí, ¿qué es lo que procede? Creo que hay cosas que se te desarrollan, como por ejemplo la barrera del lenguaje. Si trabajas en otro idioma que no es el español, que en el caso de nosotros es el idioma nativo, em, creo que logras mejorar el idioma, logras entender estándares de fuera, logras entender qué es lo que una marca busca, empezás a mejorar ese trato con cliente y empezás a desarrollar habilidades que no son técnicas, sino de trato con cliente remoto, porque estás hablando que es una persona que muy posiblemente nunca te va a ver frente a frente. Entonces, ¿cómo tú puedes mostrar valor frente a esa persona? Que ellos digan: ah, ok, esta persona es valiosa para nuestro equipo, porque está generando X, Y, Z cosas que nosotros quizás no podemos generar aquí,
o es igual de valioso que un profesional, porque es posible que hayan empresas que todo tu rol solo esté remoto, pero hay empresas que van a tener tu rol remoto y local. Entonces, si no te ven en la oficina, creo que esto es, no me citen esto, pero creo que es algo estadístico de que una persona que está en oficina se hace notar más fácilmente y usualmente se ve más valiosa. Entonces, aprendes a generar valor estando remoto y desarrollas cosas como disciplina en cuestión de tu tiempo, a pesar de que estés remoto, tenés que estar puntual, tenés que ser responsable, tenés que estar disponible, tenés que tener un cierto estándar. Entonces, creo que empezás a romper todas esas barreras al mismo tiempo y de manera diferente. Y también vas creando relaciones con las personas, con tus jefes, con tus compañeros, con otras personas de la empresa. Y creo que le empezás a perder como el miedo a todas estas y empezás a desarrollar eso, relaciones con las personas, empezás a crecer tu talento y creo que también empezás a sentir una cierta hambre de seguir creciendo y venciendo cada vez más esa barrera de trabajar afuera. Creo que ese sería como resumidamente, como lo diría. Ahorita que me planteaste, digamos que el panorama, hay muchas cosas que has tocado que quisiera irlas tocando punto por punto, así que Dale. guardémosla y ahorita me vas a explicar. Pero lo primero que quiero saber, el punto número uno de todo este roadmap es, ok, ¿cómo llegas a trabajar afuera? ¿Verdad? ¿Cómo llegas a conseguir un trabajo estable que no es en tu país y que probablemente tampoco es en tu idioma? Ok. Fíjate que creo que hay varias maneras y creo que a medida de este tema del trabajo remoto post pandemia va avanzando, creo que el primer acercamiento fue la pandemia, que creo que obligados todos tuvieron que pasar su trabajo a manera remota. Entonces creo que esta fue la primera ventana que permitió obligatoriamente a muchas empresas del mundo empezarlo a hacer. Em, Segundo, hay varias maneras. Puedo pensar en dos como inmediatas ahorita. Primera es el networking, que tú conozcas a alguien que trabaja de fuera, que tú tengas una plataforma como LinkedIn donde te puedas conectar con otras personas y que seas constante en la publicación de contenido en eso. Entonces, en mi caso, em, yo conocí a una persona y le ayudé a reparar una computadora y esta persona a los 3 días me dijo, mira, este chero está buscando una oportunidad remota. Él trabaja para afuera, entonces está buscando una oportunidad remota. Eh, Aplica. Creo que tu perfil es muy bueno para esto. Si yo no le hubiera ayudado a esta persona a arreglar su computadora, yo nunca hubiera llegado a esta oferta. Y más de alguna vez también personas me dijeron, hey, está este rol remoto, ¿te interesa? Hay una persona buscando un editor para afuera, ¿te interesa? Entonces, esos tres acercamientos siempre fueron a través de personas. Entonces, tener una buena relación con personas que pudieran haber sido compañeros en el colegio, compañeros en la universidad, compañeros de otros trabajos, siempre te va a abrir puertas. Y la otra que puedo pensar es en estos últimos 2 años he visto un incremento muy significativo en reclutadores buscando personas de Latinoamérica para trabajos remotos. Entonces creo que el consejo ahí sería tener un portafolio actualizado, tener un currículum actualizado en idiomas. Creo que nunca dejar de practicar otro idioma como el inglés, el francés, italiano, cualquier idioma siempre va a ser una llave porque tú puedes ser muy bueno en tu área profesional, pero si no tienes la llave que es el idioma, creo que no vas a poder romper esa barrera a ir hacia otros países. Entonces, creo que estar preparado en ese tipo de cosas es la segunda habilidad que yo tendría para poder conseguir un trabajo remoto. Ok, bajo esa perspectiva en donde vos me decís, ok, se puede desde networking hasta tener un muy buen perfil en LinkedIn y estar listo para cuando la oportunidad llega o para cuando puedas aplicar esta oportunidad. ¿Cómo se hace un buen perfil en LinkedIn? ¿Cómo se hace un buen portafolio? ¿Qué es un portafolio atractivo? ¿Un reel atractivo? ¿Un currículum atractivo? ¿Cómo se ve? Creo que la mejor respuesta que yo tengo para esto es hacer una especie de benchmarking de qué están haciendo otros profesionales en el área. Por ejemplo, creo que en el pasado vos y yo lo hemos hablado de personas que hacen growth marketing, de cómo se ve su perfil. em, Entonces, creo que ver un perfil de una persona profesionalmente formada que tiene años en el negocio, creo que es un buen punto de partida porque tú ves, ok, esta persona tiene una descripción de esta manera, tiene su cargo puesto de esta manera,
publican esta constancia de contenido, el tipo de contenido que publica es de esta y esta manera. Entonces creo que empezar a seguir y a buscar personas que están muy estables en LinkedIn es un muy buen primer paso. Em, Diría eso en cuanto a la plataforma. Luego con un reel atractivo, creo que buscaría algo que fuera corto, porque los reclutadores no van a ver un reel de 3 minutos, si es tu caso es de video. Buscaría algo de 1 minuto, buscaría cuáles son los estándares internacionales para el área en que esté aplicando, porque en mi caso yo soy editor de video, pero soy de un área en específico, estoy en growth marketing, entonces no busco algo quizás tan brandeado, sino que busco algo más como en growth marketing, entonces busco un estándar en ese caso. Si es un portafolio, tener un buen sitio web, tener un buen, no sé, un buen portal donde la gente pueda llegar, tener un buen currículum y no solo entender, creo que hay cosas que varían, depende del país, porque en El Salvador creo que has visto los currículum llevan foto. Una Sí. cosa que yo no sabía cuando empecé es que los currículum de fuera no llevan foto. Entonces entender ese tipo de variantes según el país que estés aplicando, creo que es bien importante. A veces son cosas bien sencillas, pero puedes explorar perfiles, sitio web de profesionales en algún área y creo que eso te hace acomodar. Entonces creo que el consejo de manera concisa sería buscar referencias según lo que tú querrás aplicar. Y a lo largo de tu carrera, ¿hubo alguien que te dijo, ok, esta es una referencia, o vos lo fuiste buscando, o cómo lo encontraste por primera vez, en donde tú dijiste, esto se diferencia del resto y esto es lo bueno y esto es lo malo? ¿O cómo supiste diferenciar? Porque yo puedo buscar 1000 referencias, pero ¿cómo sé cuál es la buena y cuál es la mala? Fíjate que también esto tengo dos respuestas, es una respuesta de dos pasos. La primera es cuando comencé, que fue mi primer acercamiento con el trabajo remoto, eh, busqué, o sea, qué es un buen currículum. Creé mi currículum, algo más sencillo de lo que yo tenía porque tenía un background de diseñador, entonces busqué algo menos diseñado, más conciso, pero igual cometés errores. No quiere decir que esté mal y que por eso te vayan a descartar del todo, pero sé que es un factor. El mío llevaba foto, por ejemplo, cuando apliqué. Luego ya estando en ese entorno de personas de fuera, empezás a buscar estas personas con las que tú trabajas y ves, el currículum de esta persona no tiene foto, está redactado de esta manera y vas guardando como todas esas cosas eh, para tu uso en el futuro. Creo que es ser muy receptivo de lo que vas viendo y que todo lo que vivís te vaya sirviendo para algo. Y hay una persona que decía que todo lo vas echando como a tu matate, a tu bolsa. Entonces, siempre creo que tenés que estar muy receptivo, muy atento. Y si no hiciste algo la primera vez, trata de no cometer ese error 2 veces. Sino, está bien cometer errores, pero no hagas el mismo error 2 veces. Ok, súper. Es súper interesante como que en realidad al inicio puedes cometer muchos errores y al final lo que te dicta el camino, lo que te va diciendo por aquí son, como vos lo decís, los ejemplos de tus compañeros que están allá, como no te estás fijando en profesionales que están acá. Generalmente tu estándar o vos como lo has manejado hasta ahorita o como me lo has hecho saber es gente que ya está en el rol que vos querés Sí. realmente, ¿vea? Entonces creo que eso es súper importante, que vos sí te fijes en personas que ya están en el rol que estás buscando, ¿vea? Quizás con eso, la siguiente pregunta que tengo es, ok, ya seleccionaron tu perfil, un reclutador se fijó en vos, llegó el momento de la entrevista, ¿cómo destacás en una entrevista en que es en un lenguaje que probablemente no es tu lenguaje nativo y que probablemente estás compitiendo con gente que va a poder llegar a una oficina y tú no puedes ofrecer eso? Creo que la primera y el mejor consejo que tengo es preparación. Creo que uno nunca tiene que creerse la última Coca-Cola del desierto y decir, mi perfil es muy bueno, entonces yo estoy preparado para esto, yo sé que lo voy a lograr, porque creo que no es el caso. Creo que tenés que buscar hasta lo más básico, tutoriales de una entrevista. Lo hice en esa entrevista. Creo que, si no mal recuerdo, creo que te llamé y te dije, mira, mi speech para esta entrevista es este y este. ¿Qué pensás? Voy a tener esta entrevista, ¿cómo me preparo? Entonces, puedes buscar tutoriales en YouTube de cómo tener una buena entrevista. Busca gente que sea confiable en el medio y lo puedes hacer viendo cuántos suscriptores tiene, qué tanto habla de esto, cómo llevar una buena entrevista, cómo responder las preguntas básicas. Entonces, prepararte creo que es la mejor herramienta que tú puedes tener para una entrevista en un estándar de fuera. Y una vez estás preparado, también creo que hacer algo tan simple como practicar en el espejo te puede servir mucho, mucho más de lo que crees.
en respuestas tan básicas, contame un poquito de vos, la famosa pregunta que te hacen en la entrevista, que suena una pregunta simple, pero que tiene una estructura en la que la tenés que responder. Entonces, buscar tutorial de eso y practicarla, creo que es algo que te suma, tener una lista de preguntas, una base, tener a mano respuestas para preguntas y lo que vos pensás que no te van a preguntar, tal vez tenerlo como a la mano y entender la estructura de una entrevista. Entonces, la respuesta sería prepararte y no confiarte y no creerte como la última Coca-Cola. Creo que ese sería el consejo para esto. ¿Cómo crees entonces, después de este proceso de entrevista, que una persona sin experiencia previa podría lograr su primer trabajo remoto? Fíjate que creo que mucho y una cosa que yo siento que suma es tu actitud, tu disposición a aprender y qué valor tú le puedes traer a una empresa. Porque creo que el valor, tú puedes ser muy bueno técnicamente, pero si tú sos impuntual, si tú no entregas a tiempo, si nunca estás disponible, no importa que técnicamente seas muy bueno y tengas mucha experiencia, porque tenés toda la experiencia del mundo, pero no estás sumándole a la empresa, entonces no te contratan. Entonces, si fuera al revés, si sos una persona que quizás no tiene tanta experiencia o no es muy buena, pero tú estás dispuesto, tenés una actitud positiva, siempre te ofreces como a sumar y planteas que estás en la disposición de aprender, creo que el reclutador siempre va a estar abierto como a generar una primera experiencia contigo. Y creo que nunca va a estar de más que preguntes, que contactes con reclutadores, que hables con ellos. Creo que siempre va a ser como algo bastante positivo. O sea, creo que lo peor que puedes hacer es no preguntar, es no mandar un mensaje en LinkedIn. Creo que eso es lo peor que puedes hacer, como no tratar. Entonces, siempre trata. Yo creo que la clave de todo lo que ahorita has dicho, que yo también lo escuché en algún punto de mi vida, es que cuando vos tratás, ya sea en un proceso de entrevista, de negociación, en algo que tú te estás vendiendo, que como que sos la solución a algo que ellos están buscando, lo que tenés que como que pensar o como que responder es lo que ellos están buscando realmente. Claro. No pensar en yo soy muy bueno, sino cómo yo puedo ayudar a esta empresa a resolver X, Y, Z problema, pues. No sé si tú alguna vez lo has percibido así o alguna vez lo hiciste así. Yo creo que sí, creo que siempre y todos los días creo que es bueno como reconstruirte eh, y tal cual tú lo decís, como pensar cómo yo le estoy generando valor a esta gente. Es que yo soy muy puntual, es que yo soy muy técnico, es que yo siempre estoy a la vanguardia con las cosas que están saliendo, es que yo siempre estoy apoyando diversos equipos. Entonces creo que siempre es bueno como autoanalizarte y pensar en cómo tú le generas valor, porque creo que te puede pasar mucho como no estás en una oficina, no tenés quizás compañeros a la par que estén trabajando contigo, tendés como a relajarte demasiado y quizás no buscas crecer y creo que debe ser todo lo contrario. Creo que lo hablamos hace un par de preguntas, creo que siempre tienes que buscar crecer y ver qué es lo que la empresa necesita y cómo tú puedes generar valor a la empresa y creo que es una pregunta que tienes que hacerte constantemente y creo que por lo menos en mi caso trato de que sea algo que nunca se me vaya de paso y trato de recordármelo por lo menos una vez al mes. ¿Qué hice este mes? ¿Cómo estuve este mes? ¿Cómo generé valor? Ah, hice esto que le generó valor a la empresa. Entonces, creo que siempre estar como generando algo, generando valor para la empresa es bueno y no tiene que ser complicado, pueden ser en cosas bien pequeñas. Ahora que ya como que recorrimos todo el camino para llegar a ese empleo en el extranjero remoto, quiero que me digas qué pensás entre ser freelancer y sí tener un empleo remoto como algo fijo de todos los meses. ¿Tú consideras que es mejor una o la otra? ¿Son diferentes? O sea, definitivamente son diferentes, pero ¿sentís que no hay cuál es mejor, sino que depende del contexto? ¿Cómo lo ves? Fíjate que creo que depende mucho de un par de aristas. La primera creo que sería en qué etapa de tu vida tú estás, qué tanta incertidumbre tú puedes tolerar, porque el freelance siempre va a tener una parte de incertidumbre y creo que es así en cualquier rubro que implique como freelancer, siempre tiene esa parte de incertidumbre. Entonces, creo que si tú sos una persona que, voy a poner un ejemplo como me estoy inventando, si tú sos una persona que tiene familia, que tiene personas que dependen de ti, creo que tal vez lo que te va a funcionar más en algunos casos es tener un trabajo fijo. Pero si sos una persona quizás en sus 20 que no tiene compromisos, que tiene como cierta estabilidad, creo que puedes buscar como freelancear, encontrar, ganar más experiencia,
tener más disposición de tu tiempo, no importa si el dinero un mes estuvo un poquito más bajo, un poquito más alto. Entonces creo que son diferentes en eso y me atrevería a decir que el freelance no es para todos y que un trabajo fijo no es para todos, porque he conocido ambas. He conocido personas que no las veo fuera de un freelance porque necesitan tener esa disposición de tiempo y hay personas que no las veo fuera de un trabajo fijo. Entonces creo que no hay una buena, una mala, son definitivamente diferentes. em, y ajá, creo que depende mucho de la persona. En tu experiencia, dando un poquito de contexto a esta pregunta, vos antes eras freelance o Sí, eras mucho más freelance. Y yo me acuerdo de una conversación en donde vos no querías nunca tener un trabajo fijo o no te sí. imaginabas nunca teniendo un trabajo fijo y ahora lo tenés. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo un freelancer se vuelve o se inclina más a un punto de su carrera? Ok, necesito algo fijo. Fíjate que es bien interesante y creo que la respuesta, si fuera otra persona, podría variar. Entonces, tómatelo con un granito de sal. En mi caso, yo tenía como mucho tiempo de estar haciendo freelancer y de hecho en los últimos años se empezó a hacer algo más constante, empezó a hacer ingreso casi como que si fuera un trabajo fijo y tenía una estabilidad bastante buena. Lo que pasó en ese punto de inflexión fue que, como te comenté, la persona me dijo, mira, está este trabajo, puedes probarlo. Entonces era un giro 360 grados, era un cliente de fuera, em, era en el rubro que hacía, era bien desafiante porque sabía que habían más editores de video en mi caso y lo vi como una oportunidad muy buena, primero de tener más estabilidad aún, de aprender, de conocer un mercado nuevo que no conocía en ese momento, de conocer otro tipo de profesionales, otro tipo de rubro. Yo en los últimos meses de esa vida freelancer estuve trabajando mucho en comida, entonces estaba pasando al área cosmética, que era un giro totalmente diferente. Entonces lo vi como una muy buena oportunidad de crecimiento y de expansión en mi mundo profesional. Entonces en ese momento eso funcionó para mí. Después de que hiciste este cambio, en realidad, ¿qué notaste? Además de la estabilidad y Ujú. de probablemente la flexibilidad de tiempo, ¿hay algo más que cambia desde que sos freelance hasta que tenés un trabajo normal? Fíjate que quizás empezás a aprender otro tipo de habilidades. Creo que en todo puedes aprender en ambas. Si venís de un trabajo fijo a un freelance, si vas de un freelance a un trabajo fijo, creo que puedes aprender en ambas. En mi caso en particular, creo que empezás, yo ya tenía esa idea de un trato con cliente, porque cuando sos freelancer tenés que tratar directamente con el cliente, directamente con la agencia o directamente con alguien, pero quizás en mi caso había tenido poca experiencia tratando con una especie de jefe o con un cliente directo. Entonces empezás a desarrollar ese tipo de habilidades que creo que a la larga también te suman. Empezás a ver cómo es trabajar no del lado de una agencia, sino dentro de una empresa, dentro de una organización. Y en mi caso nunca había tenido ese acercamiento tan directo de ver métricas, cómo se relacionaban con mis videos. Entonces creo que ha sido un crecimiento constante en eso. Entonces creo que esa fue una diferencia. No sé si eso responde a esa pregunta. Sí, bastante. O sea, definitivamente aprendes otro tipo de cosas diferentes a las que podrías aprender siendo freelancer. Yo creo que una de las cosas que podrías aprender también en este mundo es desarrollarte o liderar equipos en este caso, ¿sabes? Como Mm, probablemente cuando eras freelancer eras solopreneur, ¿vea? O sea, tú sí, hacías todo o probablemente tenías algún otro freelance que te acompañaba, lo que sea, ¿vea? Pero ya en un contexto de un trabajo formal, muy probablemente tú estás inmerso en un equipo y te tenés que relacionar con todas las personas de tu totalmente. equipo. Quizás bajo esta perspectiva, ¿cómo sentís que es pertenecer a un equipo en donde tú sos el que está remoto, pero hay personas que sí van a la oficina? Fíjate que en un inicio es difícil porque no conoces a tus compañeros como frente a frente muchas veces. em, no los ves en el día a día. Ellos tal vez están creando como relaciones interpersonales y tú no tratas con ellos, pero a la vez sí tenés que estar escribiendo a través de una pantalla con ellos. Entonces entra de nuevo lo que hablamos hace 3, 4 preguntas, de que tenés que aprender a generar valor estando remoto. Tenés que aprender a mantener relaciones con ellos estando remoto sin que te vean frente a frente.
Entonces creo que son talentos que vas desarrollando y que te vas dando cuenta y al principio da un poco de miedo, te soy honesto, porque cuando yo empecé a trabajar para esta empresa, era esa transición de regresar de pandemia, eran los primeros meses, luego del encierro. Entonces recuerdo que los primeros 2, 3 meses todavía todos estábamos virtuales, entonces no había una barrera tan grande en eso. Pero luego de esos 3 meses, todos regresaron a la oficina, yo era la única persona remota en ese equipo. Entonces es un aprendizaje porque es como, ok, ahora qué pasa con las reuniones que teníamos virtuales, ustedes las van a tener presenciales, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, aprendes como a comunicar y a pasarle a tu jefe o a quien esté encargado o a tu equipo em, esa necesidad de, "Hey, yo también tengo que estar en las reuniones en algunos casos, cómo procede". Entonces creo que levantar la mano, creo que hablar esas cosas es algo que aprendes y la situación te empuja a hacerlo. Entonces creo que vas como aprendiendo a cómo desarrollarte y cómo entrar en ese ambiente. Creo que me generan dos preguntas y necesito que me guíes en el paso a paso Ujú. de cada una de ellas, ¿ok? ¿Cuál es el paso a paso de cómo generar valor cuando no te ven? Fíjate que creo que uno es el técnico, o sea, tenés que ser bueno en tu trabajo, a pesar de que lo que dije al inicio, que tenemos muy buen estándar, tenés que ser bueno, tenés que mantenerte creciendo y de nuevo es muy fácil acomodarse porque no te están viendo, no tenés tal vez que estar sentado en un escritorio a la par de tu jefe, a la par de tus compañeros, pero tenés que seguir creciendo, tenés que seguirte informando y tenés que hacer notar. Un amigo tiene una frase muy buena que dice, tenés que saber hacer y tenés que hacer saber las cosas. Y quiere decir que tú tenés que ser bueno técnicamente en tu rol, pero también tenés que hacer saber que sos bueno en tu rol. Porque si ellos no saben que sos bueno, es como que no existe, es como que tú no fueras bueno en tu rol. Entonces tenés que comunicar, tenés que hablar, hey, hice esto, ¿qué te parece? ¿Puedo aportar en algo? ¿Hay algo en lo que yo pueda aportar? ¿Hay algo más en lo que yo les pueda sumar? ¿Qué te parece esto? ¿Cómo le fue a mi trabajo en estos últimos meses? Si hay algún tipo de métrica en tu trabajo, en nuestro caso, em, sé que es cómo es el performance de un ad. Entonces, ¿qué tal le fue ese anuncio? No le fue bien. ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Hay alguna idea? O proponer algo. Entonces, creo que estás generando valor para ellos y te estás haciendo notar. Y también creo que en la semana a semana trata de siempre tener una especie de contacto con tu equipo, con tu jefe. No tiene que ser una interacción muy grande. Si no tenés una reunión, pero creo que puedes, hey, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció esto? Ya te envié esto. Creo que estás generando valor, haciéndole saber a la gente que estás disponible y que estás creando cosas. Entonces, creo que de esa manera tú vas generando valor estando afuera. La segunda cosa que o sea, necesito saber y que me expliques paso a paso otra vez es cómo establecer una comunicación constante cuando probablemente de tus compañeros no va a surgir o probablemente vos vas a estar atrapado en un grupo de Slack o en un grupo donde todos mandan todo, pero ellos sí se van a estar viendo en persona, comunicándose en persona, haciendo bromas en persona, tratando cosas de trabajo en una simple conversación de 5 minutos porque no necesitan una reunión de media hora porque no están remotos. Claro. ¿Cómo compensas eso? Fíjate que yo diría que aprendes a tratar de desarrollar relaciones interpersonales a través de un chat. O sea, se escucha como raro y todo, pero, o sea, aprendes a decir, hey, ¿cómo estás? ¿Qué tal el fin de? Cositas así. Aprendes a entender en qué momentos tal vez tiene que ser una comunicación más directa. También aprendes a ser comunicativo y quisiera hacer énfasis en eso. Tenés que ser comunicativo en las cosas más básicas. Estoy fuera de la oficina. Hoy voy a entrar después de mediodía a la oficina. Entregué esto, me hace falta esto. ¿Podrías proporcionarme esto? Creo que ser comunicativo al punto más básico te hace que las personas te vean. Y siempre lo digo al equipo, sean comunicativos, hablen, pidan, pregunten. El simple hecho de preguntar, ¿te parece cómo está hecho este material? ¿Sentís que de esta manera funciona? Hice esta otra propuesta. Entonces creo que eso te mantiene en el radar de la gente. Entonces empezás con un hola, ¿cómo estás? ¿A qué te parece esto? Te propongo esto, podemos hacer esto, ¿qué me recomendás para esto? Y entre todas esas puedes ir metiendo pequeña conversación.
de cosas como qué hiciste el fin de semana, cuándo te vas de vacaciones, cómo te sentís con esto, qué regada que nos pasó esto, qué bueno que esto pasó. Entonces, creo que vas desarrollando ese tipo de habilidades y lo resumiría todo en ser comunicativo. Ahora que ya pasaste como todo este proceso en donde adquiriste o generaste valor más bien a esta empresa, lo estás comunicando bien, etcétera, 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 llega un proceso que para el salvadoreño casi que se hace en automático o en muchas empresas se hace en automático como es eh, la compensación de salario cada año, como que tú tengas un aumento cada cierto tiempo, por el simple hecho que te graduaste, porque egresaste, porque hiciste algo bien, porque whatever, ¿verdad? Pero en el caso de las empresas extranjeras, yo sé que no es así, no está dado porque sí, sino más bien es una negociación entre tú y tu empleador, ¿no? Lo mismo para crecer, probablemente es un cúmulo de muchas situaciones para que te tomen en cuenta para liderar un equipo. ¿Cuál es la clave para llegar ahí? Para llegar a un aumento, para llegar a un ascenso. ¿Qué tengo que hacer durante cuánto tiempo para llegar a que piensen en mí? Fíjate que creería que esto empieza del primer día en que tú conoces a tu jefe, a tu compañero que está en la entrevista, desde el primer hola, desde el primer buenos días, desde el primer saludo, desde la primera presentación. Ellos empiezan a analizarte y a verte como persona, empiezan a entender tus aspiraciones, qué tan ambicioso sos en el buen sentido. Em, entonces creo que desde un inicio tienen que notar que tú sos una persona que es responsable, que tiene valor, em, que va a negociar y está abierto a una conversación y que no por el hecho de estar a través de una pantalla es menos valioso que otros colaboradores. Entonces creo que primero estar muy seguro, preparar tu entrevista, ser muy comunicativo constantemente, de que te vean y te tengan en el radar, que ellos noten que te estás actualizando y te estás volviendo mejor. Cuando tú negocias tu contrato, no tengas miedo a hacer estas preguntas. Creo que a veces está esa cultura de que no preguntes cuánto es el salario, decir que sí siempre, o a veces solo porque es un trabajo de fuera, estamos casi seguros que vamos a decir un sí. Em, pero creo que no es el caso, no tenés que tener miedo a preguntar cuánto es mi salario, tengo aumentos, tengo vacaciones, em, tengo posibilidad de ascenso, todo ese tipo de preguntas que muchas veces da miedo preguntarlas. Es una buena conversación a tener, es como cuando tenés una pareja, esas conversaciones incómodas a la larga te llevan a tener una relación más sana. Entonces creo que es lo mismo con tu empleador. Desde el primer momento puedes hacer estas preguntas y eso te va a hacer crecer. Em, y creo que hay periodos en los que puedes hacer este tipo de preguntas después de 6 meses, después de un año, em, después de un review de tu performance en el caso de la empresa en la que estás da. Creo que es una buena plataforma para preguntarlo y traerlo a la mesa. Y como decíamos al inicio, em, lo peor que puedes hacer es no preguntar. Siempre pregunta que si hay posibilidad de un aumento, de un ascenso en cualquiera de estos espacios, creo que es bueno, pero creo que el mejor momento para hacerlo es desde un inicio, para que tú estés claro si esta empresa está dispuesta o no está dispuesta, porque creo que no en todos los casos van a estar abiertos a negociar esto. Ok, en el caso de que no estén abiertos, ¿cuál es el siguiente paso? Si yo quiero subir de categoría a un puesto mejor, si quiero ganar un poco más, si quiero cambiarme de área lateralmente, etcétera, ¿qué recomiendas? Fíjate que si te dicen de un inicio que no están dispuestos, creo que tenés que analizar, ok, esto siempre tiene algo que me beneficie, tomar este rol tiene algo que me beneficie. Si la respuesta es no, creo que no deberías de tomar el trabajo. Si la respuesta es sí, porque gano experiencia, gano portafolio, gano networking y hay algo en la balanza que tú puedas ganar, tómalo. Y aunque sea no la respuesta, de que no están dispuestos a darte un aumento o un ascenso, creo que trabajar 6 meses, un año en esta empresa puede tener beneficios para que tú puedas saltar, porque creo que es diferente que tú seas una persona que nunca ha trabajado con una empresa de fuera, a que tú seas una persona que ya tiene una primera experiencia, un primer acercamiento con una empresa de fuera. Entonces quiere decir que sos confiable. Y si trabajaste por 6 meses, por un año, estuviste 6 meses en una empresa, estuviste un año todos los días yendo a trabajar, entonces creo que este es como una buena
una buena experiencia y creo que es un buen primer paso. Luego, antes de saltar a otra empresa, creo que tenés que prepararte porque ya no sos la misma persona que eras hace 6 meses o hace un año. Tenés un nuevo currículum, tenés un nuevo portafolio, tenés un nuevo reel. Entonces creo que puedes siempre mantener eso actualizado y puedes pasar al siguiente paso. Y creo que también muchas veces como latinos tendemos como a vernos como de menos en nuestro talento, pero con toda la confianza del mundo y con toda la seguridad te digo, somos personas muy talentosas y que estamos al estándar de cualquier persona en el mundo. Solo a veces es de creérnosla y tener esas habilidades blandas siempre a la par de tus habilidades técnicas. Ahora vámonos por el otro lado. ¿Qué pasa si te dicen que sí, que están abiertos, que te pueden considerar, que pueden considerar un ascenso? ¿Cómo tenés esta conversación remotamente? ¿Cómo la iniciás? ¿Cuál es el primer approach? Em, ¿Cuál es el speech para poder pedir un aumento o poder pedir que te consideren para una plaza un poco más alta? ¿Qué tenés que hacer? Creo que desde un inicio, si te dijeron que sí, pongamos sí, El hipotético, ¿no? caso Ajá, el hipotético, caso sí. hipotético de que te dicen sí, estamos dispuestos, depende de tu performance. Ok, desde ahí tú sabes que ellos sí están dispuestos. Entonces empieza una especie de cuenta regresiva en periodos, 3 meses, 6 meses, un año. Entonces son como checkpoints que tú vas teniendo. Entonces, como tú lo tienes que pensar es, ok, tengo que generar suficiente leverage para hacer ver como, hey, esta persona hizo esto, esto y esto que generó valor a la empresa como una especie de logros. Esta persona tiene tantos logros que resultaron en este beneficio para la empresa. Entonces esta persona es valiosa para nosotros. Por ejemplo, incrementé las ventas en un tanto por ciento, recluté tantas personas, em, hice 10 videos que fueron muy exitosos y nos trajo X cantidad de revenue para la empresa. Entonces son como puntos que tú vas marcando. De ahí también cada vez que tú logres como ese algo, puedes hacerlo saber. No tenés que ser como tan egocéntrico de decir, ya vieron lo que hice, pero siempre hacerle saber a tu jefe, hey, vi que eso tuvo un buen desempeño, ¿cómo crees que lo podríamos mejorar aún más? Entonces él siempre te va teniendo como en la mente de que tú sos la persona que hizo esto y que estás dispuesta a seguir mejorando. Entonces creo que en esos periodos que yo mencionaba, 3, 6 meses, un año, es un buen momento para hacer como una especie de recuento y decir, vaya, en esos últimos 3 meses hice estas cosas, en estos últimos 6 meses logré esto. Entonces, cuando tú sientas que tienes suficiente leverage para con tu jefe, agenda una reunión, sé claro como con las intenciones, es casi tener una entrevista de nuevo, prepárate y háblalo. Em, He logrado esto, esto y esto durante este tiempo. Mis responsabilidades se han ido como por este y este lado. Creo que estoy haciendo un muy buen aporte. Estaría dispuesto a tener una conversación sobre mi salario. Yo estoy interesado en tener, ahorita estoy en esto, quisiera lograr ganar esto. ¿Crees que es posible? Si no es posible, ¿qué tengo que hacer en estos próximos 3 meses para lograrlo? ¿Crees que podríamos tener esta conversación? Creo que es una buena manera de tener ese acercamiento y de nuevo, siempre preguntarlo, siempre ir tomando como ese récord de las cosas que vas logrando, porque creo que también pasa el caso opuesto. Si tú sos una persona que durante esos 3 meses, durante esos 6 meses, llegó tarde siempre, que cuando le escribían para pedirle algo nunca estaba disponible, que siempre habían como errores en el trabajo. No te digo que no cometas errores, pero que se volvió algo como una rutina de tener errores siempre en tu trabajo, creo que no tenés el leverage. Entonces, si tú llegas a esa conversación y no estás preparado y no traes las herramientas, creo que va a pasar lo contrario. Entonces, creo que es bien importante ir mentalizado de siempre estar como preparado para tener esa conversación. Ok, vos decís hacer la tarea antes, como tenés que Sí. llegar a la conversación con la tarea hecha para que te digan que sí o para que te califiquen bien o para que, whatever, vea el resultado que tú quieras tener. Em, Quizás también tengo la pregunta de, ok, ahora que ya conseguí ese ascenso, ¿cómo es manejar un equipo remoto? Fíjate que todo lo vas aprendiendo y creo que cuando llegas a ese punto tenés esa duda y creo que aquí entra de nuevo ser comunicativo y no tener miedo de preguntar y decir cuáles son tus expectativas conmigo en este rol. Entender quién es tu equipo y no vas a llegar en el primer día eh,
creyéndote como El mejor. el mejor, creyéndote más que tu equipo, porque no es así, tú dependes de tu equipo. Entonces creo que es bueno que tengas un acercamiento con ellos, qué esperan de ti, cómo tú puedes ayudarles, porque ahora no solo sos tú que está velando por su trabajo y que tu trabajo es bueno o malo, no, sino que también el trabajo de ellos habla por ti. Entonces, si ellos tienen un buen trabajo, tú estás haciendo un buen trabajo. Entonces, creo que tenés que tener humildad, creo que tenés que hablar con ellos, creo que tenés que ser comunicativo, especialmente si está remoto. Em, Creo que tenés que estar disponible para ellos y entablar conversaciones de alguna manera para que ellos puedan tener un canal de comunicación contigo y todo lo que ellos estén haciendo, hacérselo saber a algún jefe, esté o no esté remoto este jefe. Entonces, hacerlo saber, platicar con él constantemente, em, nunca llevarte el crédito de un miembro de tu equipo, siempre hacerle sentir a ellos que ellos tienen crédito por lo que están haciendo, y dejarlos que brillen también. Creo que eso es bien importante. Em, y creo que eso te va haciendo crecer y te va abriendo puertas y le va abriendo puertas a ellos también. Creo que va generando un ambiente sano. Yo creo que, o sea, es súper importante lo que decís porque yo en alguna entrevista escuché que el trabajo de un manager no es ser el mejor en su trabajo, valga la redundancia, o ser el mejor operativo, digámoslo así. El trabajo de un manager es que los miembros de su equipo sean los mejores en su trabajo. Entonces creo que eso que mencionas como déjenlos brillar o apóyenlos, díganles o comuniquen cómo te puedo ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente ese es el trabajo de un manager. Tú vas a estar al servicio de tu equipo y para que ellos tengan como la mejor disposición, el mejor desempeño, las mejores, no sé, cualidades, etcétera, ¿verdad? ¿Qué sentís que hace la diferencia en este proceso en donde en este caso el performance ya no es solo de cómo hiciste tú un reporte, cómo hiciste tú X cosa, una tarea, sino más bien es cómo tu equipo salió en 6 meses? ¿A qué te referís con qué hace la diferencia? ¿Cómo haces que tu equipo salga bien? Ok. Creo que una cosa que es bien importante como manager es entender que no todo tu equipo es igual y personalmente creo que esa es una de las cosas como que al inicio, en las primeras semanas, en los primeros meses se vuelve más difícil porque tú esperas que toda la gente tenga como tu misma línea de trabajo, tu misma mentalidad y creo que no es así, todas las personas son diferentes, hay personas que son top performance, que son súper rápidas, hay personas que quizás son más lentas pero son muy buenas en su trabajo. Hay personas que quizás les cuesta un poquito más, pero son rápidas. Hay personas que son más calladas, hay personas que son más comunicativas, hay personas que son más tímidas, hay personas que son más chistosas. Entonces, creo que aprender a conocer a cada miembro de tu equipo es bien importante y creo que no los puedes tratar por igual. Hay personas con las que vas a tener que hablar varias veces en una semana. Hay personas que no tenés que hablar con ellas en un mes, pero si tú las entendés y les das su espacio, creo que también van a brillar. Entonces creo que ir entendiendo a cada miembro de tu equipo es bien, bien importante. También entender sus necesidades. Si ellos necesitan que tú les des un empujoncito, por ejemplo, porque tal vez son como todavía penosos con el resto del equipo, entonces motivarlos a que hablen. Em, si hay personas que tienen como esa apertura de hablar con la gente y que está, motivarlos a que hablen con la gente, a que tengan ese acercamiento con la gente, a que tengan un buen trabajo. Cuando hay que corregir, hay que corregir. No quiere decir que vas a ser como grosero, pero sí ser directo. Estás haciendo esto, esto y esto. Espero esto, esto y esto en este periodo de tiempo. Lo podemos hacer y entablar como un diálogo con esta persona. Entonces creo que todas esas cosas son claves para que tu equipo vaya triunfando. También creo que es importante entender las fortalezas que cada miembro del equipo tiene. Ya dijimos que todos los miembros son diferentes y tienen un carácter diferente. Tal vez hay personas que son mejores administrativamente, hay personas que son más creativas, hay personas que son más comunicativas y todas esas son fortalezas y creo que no hay bueno o malo, por lo menos no en el área que yo trabajo. Entonces creo que hacerla brillar en el área que ellos quieran. Es como un niño que tal vez no se le da mucho la mate, pero sí es muy buen músico, es muy buen artista. Creo que puedes potenciar esas habilidades. Entonces es lo mismo con un equipo. Tal vez una persona es muy buena creativamente, pero quizás no es tan bueno platicando en las reuniones. Entonces tal vez creo que ayudarle a encontrar una manera de comunicar toda su creatividad en una reunión es una buena forma de apoyar a esta persona.
creo que hemos cubierto literalmente todo, desde que te contratan hasta que te ascienden y cómo puedes ir logrando como todos estos pasos. Quizás para finalizar, lo último que te voy a pedir es como una insignia de este podcast, vea. Quiero que veas a cámara y le hables a todas esas personas que están buscando un trabajo remoto, están buscando una mejor oportunidad porque en su país quizás la están pasando mal, los salarios no están bien o no encuentran realmente su trabajo soñado, y que les deje un speech motivacional rápido, ¿verdad? De cómo lo pueden lograr o de si lo pueden lograr. Chivo. Creo que la pregunta está bien difícil, pero vamos a probar, vamos a hacer que salga bien. Eh, Nada, decirles que se la crean, que ustedes ya son talentosos, que es algo que ya traen. em, Están cerca de lograr lo que quieren lograr, es pasito a pasito. Siempre estén preparados, busquen ser mejores, busquen crecer. No se les olvide que ser buen profesional no solamente es ser técnicamente bueno, sino que también hay habilidades blandas que hay que desarrollar, cómo hablamos con las personas, cómo nos llevamos con las personas, ser puntual, entregar las cosas, ser comunicativos, todas estas cosas son importantes y creo que ustedes lo pueden lograr. Solo créansela, hagan la tarea porque el trabajo no se hace solo, sino que crear ese perfil de LinkedIn, crear su portafolio, crear su reel, crear su currículum, hablar con otra gente, ser buena onda con otra gente, creo que es importante. Entonces creo que están como un pasito cerca de lograrlo y nada es imposible. Si yo lo logré, si yo pude conseguir ese trabajo fuera, creo que cualquier persona allá afuera lo puede hacer. Entonces, eso. Súper. Realmente gracias, gracias por tu tiempo, gracias por explicarnos paso a paso realmente todo lo que involucra conseguir un trabajo remoto. Gracias por el speech motivacional. Yo sé que vas a motivar a mucha gente a intentarlo, sobre todo. Creo que una de las mayores limitantes es las que nos ponemos nosotros mismos, sobre todo. em, pero ojalá y toda esa gente empiece a crear sus currículums, empiece a crear su portafolio, empiece a mandar aplicaciones en LinkedIn, empiece a creer en sí mismo y nada, solo agradecerte. No, a vos totalmente gracias por el espacio, gracias a Era por el espacio. ¿Sabes? Algo que se me acaba de venir a la mente, no sé si lo puedo agregar Dale. con esta última intervención que hiciste, se me ocurrió. eh, no tengan miedo también a fallar y no siempre va a ser como a la primera, sino que tú puedes haber mandado 10, 15, 20, 30 currículums y posiblemente no te van a llamar, pero llega el punto en que sí pasa, en que sí te llaman, entonces no dejes de intentar, no te decepciones, seguí creciendo, tal vez no es tu momento, tal vez faltaban habilidades, tal vez no era el perfil correcto para vos, pero no te decepciones, seguí probando, seguílo intentando, que llega. O sea, te prometo que sí llega, pero hay un momento en específico que tiene que llegar. Entonces eso. Súper. De nuevo, gracias. Y nada, o sea, de verdad espero que les haya inspirado, de verdad espero que les haya servido, de verdad espero que a partir de esto haya mucha gente que se atreva a aplicar y como dice Happy, no dejen que el miedo los venza, no dejen que las derrotas los venzan. Por ahí alguien una vez me dijo que una sola victoria opaca todas tus derrotas, vea, entonces Claro. solo necesitas una oportunidad, vea. Entonces, eso. Gracias, Happy, de nuevo. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Bye.